Estamos en compañía de la licenciada Gabriela Pese del programa de prevención de adicciones y violencia en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero. Participó recientemente de una importante iniciativa que tiene que ver con el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, concretado este 25 de noviembre último en el foro, con importante participación y aporte de la Defensoría del Pueblo de la provincia. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida aquí a nuestro programa. Y bueno, queremos conocer un poco el aporte que hizo la Defensoría del Pueblo de la provincia a través de este importante programa señero, de mucha trayectoria, con un trabajo intenso en los últimos 10 años en Santiago del Estero. Bueno, sí, un poco contarles nuestra participación en el acto oficial este pasado 25 de noviembre, en un día tan importante como es la conmemoración de la lucha de la violencia para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Hemos sido invitadas por la Dirección de Género. Creo que el trabajo que viene realizando la Defensoría del Pueblo a través del programa de prevención de adicciones y violencia ha sido reconocido por esta institución y nos ha pedido la participación a través de un stand y también en el acto oficial, ¿no es cierto?, a través de brindar información de lo que se desarrolla desde la Defensoría con el programa, qué consiste en nuestras actividades y sobre todo cómo trabajamos en la prevención, que creo que ahí es donde está la clave, digamos, para poder erradicar este flagelo que lamentablemente está instalado en nuestra sociedad. ¿Cuál es la situación hoy de la mujer o situaciones de violencia que se registran en los índices estadísticos a hoy, licenciado, digamos, tanto a nivel nacional, provincial? ¿Esto ha mejorado o no ha mejorado? ¿Las capacitaciones, la jornada de concientización han tenido efecto o falta más todavía? Qué importante tu pregunta, porque justamente eso se planteaba en la reunión que habíamos tenido en el acto, aportando ideas entre todas las instituciones que habían participado del mismo, es que a pesar de todas las campañas que se vienen realizando desde los distintos, tanto a nivel nacional, provincial, todas las instituciones que participan, organizaciones civiles del interior, municipios, comisionados, los números no disminuyen, porque de acuerdo a las estadísticas del Observatorio de Femicidios, hasta octubre de este año hemos tenido 247 femicidios en nuestro país. Han quedado 278 niños, niñas y adolescentes sin madre, y el 55% de estos femicidios han tenido lugar en los hogares de las mujeres y el 67% de los mismos ha sido ejecutados por parejas y exparejas de las mujeres. Por lo tanto, estos números a nosotros nos están gritando y pidiendo, ¿no es cierto?, que se debe hacer algo y un trabajo mucho más arduo del que venimos llevando, y creo que la clave está en que necesitamos que la sociedad se involucre más y que esto no se vea como se viene haciendo en muchos sectores como una lucha exclusiva de las mujeres, sino también que los hombres se sumen y poder tenerlos a ellos como aliados en esta lucha para la erradicación de la violencia contra la mujer, porque lamentablemente se sigue manifestando. Los números nos dicen que no ha disminuido, y no solamente en el plano familiar e íntimo, sino que vemos manifestaciones y problemas de violencia contra la mujer en el ámbito laboral y en todas las áreas donde ella se relaciona. Por lo tanto, el problema es un problema cultural, social, que hay que atacarlo desde todos los lugares, y para eso necesitamos los aliados, que son todas las instituciones, los organismos, las asociaciones civiles, y también a los hombres que se sumen a esta lucha. En lo que respecta a la lectura, digamos, estadística en sí, ¿cuántas víctimas van en los últimos 5 años para decir una magnitud del daño infligido a la sociedad, ¿no? Porque bueno, totalmente, hay muertes de por medio, en definitiva. ¿Cuántas víctimas hay de todo esto? Y vamos teniendo en los últimos 5 años un promedio de 300 femicidios por año. Entonces, imagínate. Y también lo que ocurre es que hay muchas denuncias que no se realizan porque hay todo un contexto a través de la persona que es víctima, digamos, que la atraviesa, la persona víctima de la violencia, lo difícil que se le hace denunciar, el a veces llegar a una comisaría donde a lo mejor el personal no está capacitado para recepcionar dicha o no le recepciona la denuncia. Exacto, también. O se niega a recepcionarla, no sabe también cómo canalizarlo, y tampoco se le da la celeridad que se necesita en estos casos. Y aparte tenemos que tener en cuenta los daños colaterales. Todos los niños que quedan, ¿no es cierto? Porque después de un hecho de violencia, si la mujer decide denunciar, ¿qué sucede? Se queda sola a cargo de los niños. Generalmente la situación económica no es
favorable, no puede continuar, digamos, con los gastos que significan el cuidado que necesitan los niños. Entonces el problema se hace aún mucho más complicado que limitarse solamente al hecho de violencia hacia la mujer. Entonces tiene implicancias psicológicas también para la víctima, para la familia, para el entorno social también. Totalmente. ¿No? Entonces creo que hay mucho trabajo por hacer y que si la clave está en unirnos, como decíamos, en poder capacitar al personal policial, que son los primeros en recepcionar estas denuncias, digamos, capacitarlos y también trabajar con el Ministerio Público Fiscal para que se le pueda dar una celeridad y las medidas preventivas puedan ser tomadas con la mayor, digamos, prontitud, de acuerdo a la situación, porque no podemos dejar. Lo que ocurre es que cuando la mujer llega a la comisaría con una denuncia, el 90% de los casos ya viene siendo víctima de violencia anteriormente. No es el único. O sea, es la suma de todo que se desencadena ahí en la comisaría. Así es cuando no da más. Cuando su vida está en peligro, sale a pedir ayuda desesperada, es cuando se realizan las denuncias. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta y por eso es que estamos convencidos nosotros que la prevención es la clave y que la unión, ¿no es cierto?, de todos los organismos, así también como la suma de los miembros de la sociedad y de los hombres para acompañarnos en esta lucha es clave para poder erradicarla. ¿En qué sector social se verifican más estas situaciones, Gabriela? ¿Es para todos los sectores? ¿En todos los sectores? ¿Es más o menos? Atraviesa todos los sectores sociales, lamentablemente. Es un problema que no es exclusivo de una clase social, no es exclusivo del interior de la provincia, de la capital, ocurre en todos los lugares, lamentablemente. Lo que sí es que quizás las mujeres que viven en la capital tienen un acceso, digamos, es más fácil acceder a la justicia, asesoramiento también, cosa que no ocurre muchas veces en el interior, y es donde ahí nos preocupa mucho la situación de las mujeres vulnerables y expuestas a estas situaciones de violencia. ¿Cuáles son los orígenes históricos, como digo, de raíz de toda esta situación, como para tener una referencia o decir, bueno, cuál es el gatillo de todo esto, licenciada? Imagínate que desde ¿Qué es lo que dice la historia? ¿Qué es lo que dice la ciencia? Bueno, claro, ¿dónde se origina todo esto? ¿No? Imagínate que cuando hablamos de derechos e igualdad, se supone que cuando estamos declarando los derechos humanos tendría que ser igual para hombres y mujeres. Sin embargo, no ha sido, nunca ha sido desde su principio, porque en 1979, cuando se reúnen las organizaciones, digamos, cuando la ONU se reúne en una convención para recién reconocer a la mujer y a los niños y niñas como sujetos de derechos. El tiempo que ha pasado, digamos, hasta que ha sido declarado eso y que se han firmado las convenciones y los acuerdos internacionales con los países, digamos, para que esto se ponga en práctica. Después tenemos recién en el 2005 nuestra primera ley aquí en nuestro país, te estoy hablando de 2005, de 1979, para la erradicación, prevención y sanción de las violencias hacia la mujer. Entonces, pareciera ser que cuando hablamos de derechos humanos hay una diferenciación entre el hombre, que por el solo hecho de su naturaleza de ser hombre al nacer, digamos, él ya viene, digamos, con todos estos derechos que no necesita luchar para que sean respetados. No es la misma situación de la mujer. Así que históricamente en desventaja, desde que hemos tenido que tener una ley que nos permita votar, ¿no es cierto?, en 1951, imagínate, después el derecho a estudiar, después de la Revolución Francesa, el derecho a poder, el acceso a la educación universitaria, o sea, históricamente en desventaja. Y creo que en la actualidad, si bien es cierto, hemos progresado y tenemos mucho... Se han empoderado mucho, sí, y eso también ha generado resistencia de alguna manera, ¿no? Sí, y creo que el Estado ha acompañado, sobre todo aquí en Santiago, el Estado provincial ha acompañado con la creación del juzgado de género, con muchas oficinas que están especializadas para el tratamiento de esta problemática, los fiscales que se han sido capacitados. Creo que sí hemos avanzado, pero hay mucho por hacer. Entonces, por eso es importante que cuando llegan estas fechas no sea solamente el conmemorar un día más, sino que nos permitamos reflexionar todos como sociedad dónde estamos parados y qué podemos hacer desde el lugar que ocupamos cada uno para mejorar esta situación. ¿Qué pasa en situaciones de violencia que, bueno, alguien puede ver, observar y quizás como tercero intervenir? De hecho,
o de derecho ante situaciones que se pueden verificar y que no se denuncia, por ejemplo. Sí. El caso de un vecino que observa a otro vecino en situaciones de violencia Sí se puede o de abuso. denunciar, por supuesto. Si se puede denunciar, se puede llamar a la policía, se puede denunciar, y si se trata, por ejemplo, de algún vecino que a lo que a veces la persona tiene un poco de resquemor, dice no voy a denunciar porque tengo que convivirlo, tengo que volver a ver todos los días, esto me va a ocasionar problemas, también se puede mantener anónima la denuncia. Y lo mismo ocurre en el abuso hacia los niños, niñas y adolescentes. De acuerdo a la ley Lucio, que ha sido sancionada, ¿no es cierto?, en el año pasado, en el junio del año pasado, tenemos que tener en cuenta que ahora nosotros podemos denunciar estos tipos de abusos y pedir a las fuerzas, a la justicia, que se mantenga nuestra identidad anónima. Entonces, pero no dejar de hacerlo, que eso no sea un obstáculo, que nuestro miedo, nuestro temor no nos frene, digamos, de denunciar, porque también estaríamos cometiendo un error gravísimo, y a lo mejor si nos animamos todos y nos involucramos un poco más, ¿no es cierto?, estos casos pueden disminuir y podemos salvar vidas. Sin todos los femicidios no tendríamos el número que tenemos todos los años de femicidios. Por licenciada Pese, ¿la justicia cuenta con la herramienta para actuar como corresponde o falta algo más? Aparte, bueno, de la celeridad, de la falta de denuncia, etcétera, etcétera, quizás procedimientos con demora, pero bueno, ¿tiene las herramientas legales, escritas, digamos, tiene todo lo que tiene para actuar en consecuencia? La justicia tiene. Lo que ocurre es que los casos son tantos que a veces se ven desbordados por la cantidad de casos y las denuncias que tienen. Pero de hecho, una vez realizada la denuncia, inmediatamente ponen las medidas preventivas, como ser, si es necesario, un botón antipánico, una orden de restricción o de alejamiento. Es inmediato, ¿no es cierto?, para preservar a la víctima. Esas herramientas están. Lo que ocurre es que a veces tenemos situaciones que pasan en el interior de la provincia, que tenemos las medidas preventivas puestas, digamos, implementadas por una fiscal o un fiscal, y no son controladas, no son monitoreadas, no son respetadas, por lo tanto, por el victimario. Tienen una orden de alejamiento, sin embargo, igual sigue el hostigamiento, las amenazas y la persecución hacia las víctimas. Y creo que ahí es donde necesitamos quizás un poco trabajar o cambiar alguna de las herramientas que tenemos, o capacitar al personal policial como para que pueda colaborar en este tipo de situaciones. Bueno, mensaje final, licenciada Pese. El mensaje final es decirle que nos involucremos, que no veamos este problema como algo ajeno, porque no lo sufrimos o porque no nos toca está cerca de nosotros todos los días. Que pensemos que quizás no lo vemos, pero están. Exacto, tenemos sobrinas, tenemos hijas, tenemos primas, tenemos amigas, compañeras de trabajo que pueden estar sufriendo este tipo de violencia. Entonces, por favor, nos involucremos más como sociedad, seamos responsables, denunciemos, pidamos ayuda. Y si no sabemos qué hacer, lleguemos a lugares donde nos podemos informar para saber qué hacer, pero no nos quedemos sin hacer nada. Nos pongamos todos juntos como sociedad para trabajar, involucrándonos en esta problemática y para poder erradicar la violencia contra la mujer.